Gracias, hermanas y hermanos, por tocar la bella música para alabar a nuestro Señor. Qué bueno estar aquí, amén. Qué bendición. Vamos a tratar de dar un anuncio. No sé, yo creo que puede haber inclusive una diversidad de opiniones, pero es muy necesario hacerlo. Hace más de un mes se levantó el hecho de usar cubrebocas, aún en los lugares donde se congregan gentes. Sin embargo, siempre se ha convenido, se mantiene o se sigue conviniendo el hecho de que el cubrebocas mantiene una protección y una seguridad. Ahora sabemos, ya gracias a Dios, pues se ha seguido el proceso de vacunación. Yo creo que fue hace un año cuando pregunté cuántos estaban vacunados. Todavía había muchos que no estaban vacunados, incluyéndome a mí. Pero ya finalmente los que estábamos al último de la fila ya llegamos. Y 2 veces. Sí, 2 veces ya, ¿verdad? Entonces, en cierta manera hay cierto cuidado, cierta protección. Y todos tenemos esa ahora, así como se nos reglamentó el hecho de que teníamos que seguir un protocolo de salud, y lo seguimos. Y una vez dije una expresión que se puede malinterpretar. Se podía malinterpretar porque había hermanos que no venían a la iglesia porque se podían infectar. Y la expresión que yo dije, qué bueno que se infectaron afuera y no aquí en la iglesia. Si no, imagínense, si así no venían porque se podían infectar. Pero la expresión se puede malinterpretar, qué bueno que se infectaron. No era bueno que se hayan infectado en ninguna parte en sí. Pero en el sentido de que estas personas, estos hermanos tenían el pretexto de no venir a la iglesia, porque se podían infectar. Pero bueno, en ese sentido lo dije, de que se infectaron fuera, porque podían ir al mercado, inclusive sacaban fotos que andaban en la playa. Y ya ve que ahora todo se sabe, ¿no? Todo. Pero a la iglesia no, porque a la iglesia nos podemos infectar. Yo no sé, es como la excusa, el pretexto que el diablo puso en algunos. Qué bueno que fue en algunos y no en muchos. Pero muchos o esos algunos lo usaron como su pretexto y finalmente se contagiaron una y otra vez. Porque pues hay muchas formas de contagiarse, por así decirlo. Sin querer uno se podía contagiar. Entonces, no estoy diciendo que queremos dar libertad, no usar cubrebocas aquí, pero si alguno piense que no necesita usar, está bien, respetamos su forma de pensar, pero si algunos otros piensan que es por guardar todavía cierto cuidado y cierta protección y quieren seguir haciéndolo, quieren seguir usándolo, eso está mejor. Entonces, si alguno piensa que no hay tanto problema porque ya tiene las 4 dosis, las 4 vacunas, y bueno, y si no quiere usarlo, ok, está bien. No tenemos problema con esto, está bien. Pero si usted lo quiere usar, está mejor. Tengo que aclararlo. Una cosa es bien, otra cosa es mejor. Entonces, les digo esto, hermanos, también para que no se asusten. ¡Ah! No trae cubrebocas. ¡Ah! No.
no se preocupe, usted sí lo trae. ¿Sí me está escuchando? Usted sí lo trae. O sea, no hay ningún problema en esto, ¿verdad? Cuídese usted y cada quien, ¿verdad? En nuestro entorno. Todavía, yo esta mañana fui al Oxxo y no puedo entrar si no traigo cubrebocas. Esta semana pasé por un mercado y no pude entrar si no traía cubrebocas. Fui a las oficinas del gobierno y no podía entrar si no traía cubrebocas. Por eso estoy diciendo que usar cubrebocas es mejor. Y había algunos que, por así decirlo, afuera de los establecimientos, pues no usan cubrebocas. Está bien. No hay problema con eso. Pero todavía hay restricciones en lugares públicos para usarlo. ¿Por qué? Porque eso es mejor. Yo espero que me haya dado a entender y que haya sido claro con esto. ¿Está bien? Amén. Ok, bueno. Santiago capítulo 4, vámonos a la palabra de Dios. Me da tanto gusto ver a Arturito que está aquí, su mami también, su tía que están aquí también, ¿verdad? Qué bendición tenerles a ustedes, hermanos, hermanas. Arturito, sabemos también por todo este tiempo, ellos no han podido venir y lo entendemos. Pero gracias a Dios que esta mañana pueden estar aquí. Qué bendición. Nos da tanto gozo, tanta alegría. Santiago capítulo 4, versículo número 7, dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta mañana estar aquí, y gracias por la bendición de poder venir a tu casa y poder congregarnos. No sabemos qué nos depara el futuro en esta tierra, pero por lo que vemos pueden venir muchas cosas. Ayúdenos en cuidarnos, guardarnos en la forma que mejor pudiéramos hacerlo. Ahora te pido, Padre, nos ayudes a entender tu palabra, que tu palabra pueda ser de bendición para nosotros en esta mañana y edifique nuestra vida. Háblanos con tu espíritu, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. 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 Bueno, el tema que quiero predicar en esta mañana, yo creo que es muy importante. Es de estos temas que trascienden en la vida cristiana, son claves en la vida cristiana, son esenciales, son necesarios, no son opcionales. Es lo mejor que pudiéramos hacer. Es lo mejor que un cristiano pudiera hacer, que una cristiana pudiera hacer, sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a Dios. De eso quiero hablarles en esta mañana. En sí, la palabra someterse quiere decir ponerse bajo el dominio y la autoridad de alguien. Cuando nos sometemos a Dios, nos estamos poniendo bajo el dominio y la autoridad de Dios. De hecho, debiéramos hacerlo. Hay una declaración y pensaba doctrinal, y sí es doctrinal. Hay una declaración doctrinal. Una cosa es recibir a Cristo como Salvador de su alma, como Salvador de nuestra alma, y otra cosa es recibir a Cristo como Señor de nuestra alma.
Cuando recibes a Cristo como Salvador, lo recibes, por así decirlo, recibes a aquel que dio su vida para salvarte, para perdonarte, para redimirte. Cuando recibes a Cristo como Señor, recibes a Cristo como aquel que tiene autoridad sobre tu vida, tiene dominio sobre tu vida. En otras palabras, lo pones como el que manda en tu vida. Manda en tu vida. Entonces es el Señor. Y esta es una declaración, ¿verdad? Que es una declaración que trascendió en los primeros años del cristianismo, porque se hablaba del gran emperador César. César, el Señor. Pero los cristianos decían, Jesucristo es el Señor. Y eso se oponía a la declaración universal, que todo el mundo hablaba de César como el Señor. Y la palabra Señor tiene muchas implicaciones, o sea, el que manda, el que es dueño de todo, ¿verdad? El que tiene la preeminencia. Pero los cristianos no podían decir de César como Señor, porque para ellos había alguien más grande que César, y es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ellos decían, ellos no decían César es el Señor, sino Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, esta palabra someterse implica ponerse bajo el dominio y la autoridad de alguien. También otra definición, algo muy parecido, muy igual, es a someterse, es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Someterse es que alguien acepta la autoridad y la voluntad de otra persona, generalmente sin poner resistencia. O sea, voluntariamente. Muchas veces será como la declaración del apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Lo que quiere decir en realidad, Pablo, esclavo de Jesucristo. Es lo que quiere decir. O sea, voluntariamente me someto a Jesucristo. Voluntariamente acepto la autoridad y su voluntad sobre mí. Eso es lo que quiere decir. Voluntariamente me pongo bajo su dominio, bajo su control, bajo su mando, bajo su autoridad. Todo eso implica. Hay un versículo en Romanos capítulo 6, un versículo de la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 16. Nos da un poco más, nos clarifica esta idea de someterse, porque aquí hay dos entidades a las cuales uno se puede someter. Si ya lo tiene, dígame amén. Si no, véalo acá en la pantalla. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis, vea la palabra, si os, ¿qué dice? Sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? O sea, cuando alguien se somete a alguien como esclavo, como siervo, para obedecerle. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero tiene la implicación que nos estamos sometiendo a algo para obedecerle, sea del pecado. Cuando alguien se somete al pecado, tarde que temprano eso traerá ¿qué?
muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, de la obediencia, cuando alguien se somete obedeciendo a Dios, a la palabra, obediencia para la justicia, para justicia, lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es justo. Y somos esclavos de uno de los dos. Ese versículo nos clarifica. Ahora, en la Biblia encontramos que todos los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que se sometieron a Dios fueron personajes cuyas vidas fueron muy relevantes, muy significativas. Estas personas trascienden por su obediencia, trascienden por su sometimiento a Dios. Trascienden los años, las décadas, los siglos, los milenios, por su obediencia a Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice la palabra de Dios. Génesis 12, versículo 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice? Bendición. Versículo número 3 y 4 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová, ¿qué dice? Lo que está diciendo aquí, se sometió Abraham a lo que Jehová dijo. Y se sometió Abraham a lo que Jehová dijo. Y hermanos, ese sometimiento de Abraham ha trascendido hasta nuestros días. Cuando dice el versículo número 2, vean el versículo 2, donde dice, el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice? Serás de bendición. Hermanos, esa declaración, y serás de bendición, Abraham es de bendición hasta para nosotros en nuestros días. Como lo he dicho, porque a través de su linaje vino Cristo el Señor nuestro Salvador en la carne. Y porque a través de su linaje se nos ha dado las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y dígame usted, ¿qué cosas son de más grande bendición que nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios? No existe más grande bendición que eso. Entonces, gloria a Dios por alguien que estuvo dispuesto a someterse. Gloria a Dios por alguien que estuvo dispuesto a renunciar a sus propias pretensiones. Alguien que estuvo dispuesto a decirle no a todas las cosas que pudiera ser, que terrenalmente pudiera haber él alcanzado. Decirle no para obedecer a Dios, para seguir a Dios, para someterse a Dios. Y por esa obediencia ha traído mucha bendición. ¿Qué podemos hablar de Moisés? En Éxodo capítulo 39, 42 nos dice, Éxodo 39, 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Versículo número 43. ¿Está ahí conmigo? Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Es interesante. Todo lo que Dios le pidió que hicieran en relación del tabernáculo, todo se había hecho como Jehová lo había mandado. Y me gustan esas palabras, las últimas. Y los bendijo. Repita. Y los bendijo. Porque siempre cuando alguien se somete a Dios, siempre todo termina en bendición. Qué interesante. Abraham se sometió a Dios, fue bendecido y nos ha bendecido a través hasta nosotros, a través de Abraham. Moisés se sometió a Dios, hizo todo como Dios le había mandado
Y ahora el resultado de todo eso, dice, y los bendijo. En otras palabras, a ti y a mí nos conviene someternos a Dios. Porque hay bendición cuando alguien se somete a Dios. Hay bendición cuando alguien se somete a Dios. ¿Qué podemos decir allá en Éxodo 40, 16 y verso 19? Vamos a ver Éxodo 40. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y el verso 19 dice, y levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová lo había mandado. Terminemos con Deuteronomio 34, 10 al 12. Nota, Deuteronomio 34, 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 34, del 10 al 12. No, ya se nos fueron muy lejos los hermanos allá de la pantalla, ¿verdad? Deuteronomio 34. Yo siempre me estoy valiendo de la pantalla allí. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová. ¿Qué dice? Cara a cara. Ay, qué tremendo, ¿no? Sigue diciendo, hermanos, allá el versículo 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo número 12. Y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo, ¿qué dice? Israel. Cuando alguien se somete a Dios, espera que Dios le va a usar grandemente. Puede lograr grandes cosas. Puede hacer grandes conquistas. Puede tener grandes victorias. Puede tener grandes triunfos. Simplemente porque te sometes a Dios. Sí, Señor, me someto a su dominio, me someto a su autoridad, me subyugo ante usted y lo hago voluntariamente. Nada forzado, voluntariamente. Y Dios envía bendición y Dios envía victoria en todos los casos. ¿Qué pensamos de Josué? En Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios. Josué capítulo 5, versículo 13, nos dice la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? El versículo número 14 le dice, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, está sometiéndose. Esa es una acción de sometimiento, postrándose sobre su rostro en tierra. Dice que le adoró, porque quien estaba enfrente de él era Dios, el príncipe del ejército de Israel, el príncipe del ejército de Jehová. Y ahí estaba. Y Josué lo adoró. Se postró en tierra y le adoró. Pero permítete todavía el versículo 14, todavía permítemelo, no me lo quites. Dice que le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Eso es lo que quiere decir sometimiento. Cada vez que usted dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Tú estás diciendo: me someto a lo que usted me diga, Señor. Cada vez que usted, hermana, dice: ¿qué dice usted mi señor a su sierva? Usted está diciendo: me someto a lo que usted me diga. Pero qué difícil es hacer eso. Qué difícil. Y al último, la conclusión de este mensaje nos dice por qué es tan difícil. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Versículo número 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás, ¿qué dice? Es santo. Y dice, otra vez, sometimiento. Note usted. ¿Y Josué qué dice? O sea, no es como Josué dijo, no es como Josué quería, es como el príncipe del ejército de Jehová lo estaba mandando, lo estaba diciendo. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué tan importante es someterse? Y nota, Josué, el gran conquistador de la tierra prometida. Tremendo. No recuerdo ahora, 31, 32 reyes que fueron sometidos bajo la espada de Josué. Y Josué tomando posesión de toda la tierra prometida. Ay, qué tremendo. ¿Por qué? Porque se sometió a Dios. Hermano, ¿quieres tener algunas victorias en tu vida? Sométete a Dios. ¿Quieres empezar a tener éxito en algunas cosas que emprendas en tu vida? ¿Por qué no te sometes a Dios? Hace años un hermano me contó que él había llegado aquí a Mexicali y en realidad viniendo del sur de México sin nada de educación, sin saber hacer nada, posiblemente trabajar un poco en el campo nomás. Y se arrimó con una persona que le enseñó un trabajo, un oficio, y lo aprendió. Y lo aprendió también. Y me dijo una vez que mientras él iba, cuando estaba deshabitado y había muchos arbustos y muchos chamizos allí, en lo que hoy se conoce donde está la ley Villanova, en esa parte para llegar a Lázaro Cárdenas. En medio de ese trayecto, simplemente se arrodilló ante Dios y le dijo: Señor, la verdad yo no soy nada, ni sé nada, ni nunca he aprendido nada, ni tengo educación, ni tengo nada, Señor. Pero aquí estoy, me someto a ti, me someto a tu autoridad, me someto a tu dominio. Y esta semana, bueno, no esta semana, la semana pasada fui a su negocio. Y me gocé ver el negocio cómo ha crecido. Cuando él era solamente un empleado y aprendió bien a hacer el oficio, el trabajo, y ahora tiene su propio negocio. Y dice que ese día simplemente él pensó: me voy a pasar toda la vida de empleado, me voy a pasar así. No tengo educación, no tengo dinero, no tengo parientes, no tengo familiares aquí, no tengo nada. Pero he aprendido a hacer esto. Voy a tratar con Dios, me voy a someter a Dios, me voy a poner en la mano de Dios. Y allí dice, en medio de los chamizos, pastor, porque no estaba la ley Villafontana, no estaban allí las pizzas, Little Pizzas, no estaba, ¿qué otra cosa está ahí? El Kentucky Fried Chicken, no estaba nada de eso, eran puros arbustos. Puros chamizos de esos de Mexicali. ¿Se acuerdan, verdad? Que esos chamizotes cuando hacía viento rodaban los chamizos que Mexicali. Es lo que había. Estamos hablando de hace casi como 35, 40 años. No creo que hace poquito. Entonces no había muchas de estas cosas. Todos estos fraccionamientos que están aquí a nuestro alrededor no existían en ese tiempo. Entonces él se iba caminando inclusive a su trabajo, donde él aprendió. Y ahí dice, de momento él se sentó y se arrodilló y empezó a pedirle a Dios: necesito que me ayudes, me someto a ti, me entrego a ti, me pongo en tus manos. Y Dios nunca falla. Cuando alguien se somete a Dios, Dios nunca falla. Pero te voy a decir al final del servicio, del mensaje, por qué muchas veces no nos queremos someter a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo? Josué se sometió a Dios. Grandes triunfos, grandes victorias. ¿Qué pensamos de David? ¿Te acuerdas cuando las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus, ¿qué dice? ¿Por qué? Hechos capítulo 13, versículo número 22, Hechos 13, 22, dice la palabra de Dios
quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Note, sometimiento, ahí está la clave. Quien hará, léalo conmigo, quien hará todo lo que yo, ¿qué dice? Eso es sometimiento. Un hombre, Dios está esperando encontrar un hombre que haga todo lo que Dios quiere. Y ese hombre puede ser tú, 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 puede ser usted, puede ser usted. Ese hombre puede ser un muchachito, alguien que esté dispuesto y que Dios sabe, porque Dios todo lo sabe, lo aprendimos en esta mañana. ¿Se acuerdas? Dios todo lo sabe y Él sabe si tú estás dispuesto a hacer todo lo que Él quiere que hagas. Y si tú estás dispuesto a hacer todo lo que Él quiere que hagas, mira lo que pudo hacer con David. Y mira lo que puede hacer contigo también. Pero pastor, pero es que yo no tengo tanta habilidad, no tengo tanto. Eso no importa para Dios. Lo que importa es que tú estés dispuesto a hacer todo lo que Él quiera. Y lo que quiere decir eso es que tú te sometas a Él. Pero te voy a decir al final la razón por la cual muchos no nos sometemos a Él. Ese es el problema, y nuestro problema es un defecto en nuestra misma naturaleza pecaminosa, por la cual no nos sometemos a Dios. Pero Él quiere hacer, lo hizo con David, lo hizo con Josué, lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, y lo puede hacer contigo. Pero lo único que hace falta es que tú te sometas a Dios. Es lo único que hace falta, que nos sometamos a Dios. ¿Y qué te parece el más grande ejemplo de sometimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué te parece si leemos Filipenses capítulo 2, versículo 8 al versículo 5, Filipenses 2, 5 al 8? Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo. Ese sometimiento. Despojarte a ti mismo es que te estás sometiendo a alguien. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿qué dice? Eso es forma de siervo. Es lo que hizo nuestro Señor. Él no quiso mantener su majestad, su grandeza y su gloria, sino Él estuvo dispuesto a dejar todo eso para venir a este mundo. Y todo eso implica sometimiento. Sino que se despojó a sí mismo. Muchas veces no nos sometemos a Dios porque no estamos dispuestos a despojarnos de aquellas cosas que para nosotros son muy significativas. Tienen mucho valor, tienen mucho aprecio. Y algunas en verdad ni siquiera tienen trascendencia. Muchas de esas cosas son cosas que no aprovechan siquiera. Dígame qué aprovecha el perder 2, 3 horas cada día en las redes sociales. Dígame qué aprovecha. Dígame qué aprovecha eso. Y la mayoría de la gente y la mayoría de los cristianos ahí están metidos. No sé, ¿alguien me está siguiendo todavía? ¿Por qué no te despojas de una de esas, de las 3 horas? Despójate por lo menos de una y sométete a Dios. Cristo estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, tomando forma de siervo. No debería de haberlo hecho, pero lo hizo. Lo hizo porque te amaba a ti, me amaba a mí y amaba a todo este mundo de pecadores. Y hecho semejante a los hombres. Versículo número 8 dice: y estando en la condición de hombre, todavía fue más allá. O sea, esto es sometimiento. Dice, se humilló. Sometimiento quiere decir que tú te humillas, que yo me humillo. Se humilló a sí mismo. Y cuando dice se humilló a sí mismo, dice voluntariamente. Es lo que quiere decir. Cuando tú te sometes a alguien o a algo, a la autoridad, al dominio de alguien, voluntariamente tú te sometes a esa persona, haciéndote obediente. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? O sea, la peor de las muertes. La pregunta en esta mañana es,
¿Qué tanto te estás sometiendo a Dios? ¿Qué tanto te estás sometiendo a Dios? Nuestro Cristo estuvo dispuesto a someterse a Dios. Siendo Dios el mismo, hecho hombre, se sometió a Dios. En Mateo capítulo 26, verso 39, dice la palabra de Dios, cuando Cristo estaba orando momentos antes de ser arrestado para ir a la cruz del Calvario, Mateo 26, 39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Eso se llama sometimiento. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pero no se haga como yo quiero. ¿Cómo se llama eso? Sometimiento. Sino como tú. Sino como tú. Sino como tú. Mi pregunta es, ¿estamos sometiéndonos a Dios? Después de todo esto, podemos concluir, yo soy un cristiano, una cristiana, me estoy sometiendo a Dios. En mi vida es una vida sometida a Dios, a su voluntad, a su autoridad, a su gracia. Una vida sometida a Dios. Me estoy sometiendo a Dios. ¿Dónde están las victorias? ¿Dónde están los triunfos? ¿Dónde están las conquistas? ¿Dónde están los miles, los 10,000? ¿Dónde están la bendición que trasciende? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus bendiciones? ¿No será porque no nos estamos sometiendo a Dios? ¿No será que nos falta someternos a Dios? Así como lo estamos aprendiendo en esta mañana, ¿no será que nos falta someternos a Dios? El versículo 42 dice, en Mateo 26, 42, una vez más Cristo vuelve a decirlo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dice, hágase tu, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. O sea, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. Amén, hermanos. Entonces, le va bien a los que se someten a Dios y hacen la voluntad del Padre. Bueno, Cristo iba a morir por nosotros. Era un trago amargo, era un momento difícil, era sufrir el oprobio. Pero todo esto lo estaba haciendo por ti y por mí. Los que recibimos el beneficio por el sacrificio de Cristo, fuimos cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Cristo merecía pasar por todo lo que pasó, sufrir por todo lo que sufrió? Por nosotros una bola de viles de pecadores. Pero lo hizo porque te ama. Porque te ama. Y porque todavía en el mundo hay un montón de gente perdida. Y por ellos también murió Cristo. Para que tengan una oportunidad de salvación, de vida eterna. De saber que el día que partan de esta vida, vamos a ir a morar a un lugar maravilloso y extraordinario como es el cielo de Dios. Qué bendición por la obra de Cristo, que se sometió. Se sometió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa someternos a Dios? Número uno, significa someternos a su autoridad. En Hechos 9:6, ya no hay tiempo de leer, pero tengo 10 minutos para terminar el mensaje. En Hechos 9:6 nos dice, todo el capítulo 9 nos narra la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Vamos a leer desde el 4, por favor, ahí si me lo pones el 4 para leer un poquito. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Note, Saulo reconoció que lo que estaba hablando no era cualquier cosa, no era cualquier persona, era alguien grande. Porque ¿quién eres, Señor? Sabía, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O
sea, lo que está diciendo Cristo es, Saulo, no puedes conmigo. Nunca vas a poder conmigo. Yo soy más grande que tú. Lo único que lo que está pasando es que te estás dando cosas contra el aguijón. Te estás hiriendo a ti mismo y nunca me vas a ganar. Es lo que quiere decir la frase en sí. Versículo número 6, note usted, sometimiento. Note usted, él temblando y temeroso dijo, Señor, diga la pregunta, ¿qué quieres? Eso es someter, ¿qué quieres, Señor? Me rindo, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo, Señor, no puedo contigo, lo reconozco, no puedo, me someto a tu autoridad. Y le llama Señor, porque se está sometiendo a su autoridad, le llama Señor. Y le dijo Señor, como Josué, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sometimiento. Oh, hermanos, si de vez en cuando, o si no, si fuera posible tantas veces en nuestra vida, pudiéramos hacer siempre esta pregunta, si no es necesario, y si fuera necesario y conveniente cada día, pudiéramos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que tomemos en cuenta, eso se llama sometimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué yo pienso? Lo primero que se me viene a la mente, un montón de errores no cometeríamos. No cometeríamos un montón de fallas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Me subyugo ante ti, me someto ante ti, me humillo ante ti. Voluntariamente acepto tu dominio, acepto tu autoridad. Voluntariamente. Someterse a Dios significa someterse voluntariamente a la autoridad. También significa someterse voluntariamente a su voluntad. Otra declaración como esta es Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo número 8. Nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Envíame a mí, aquí estoy. Yo soy, Señor, me someto a ti, Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? ¿Quién irá a hablar de Cristo? ¿Quién irá a predicar? ¿Quién irá? Aquí estoy, Señor, me someto a ti. ¿Por qué? Posiblemente muchos de los que estamos aquí no estamos compartiendo el evangelio, las buenas nuevas de salvación, simple y sencillamente porque no estamos aceptando la voluntad de Él en nuestra vida. Y Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y hace falta algunos que quieran someterse a Dios y decirle, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí me está escuchando? Someterse a Dios significa someterse a su autoridad. Someterse a Dios significa someterse a su voluntad. Someterse a Dios significa obediencia a su palabra. Someterse a su palabra. Someterse en obediencia a su palabra. Santiago 1, 21 y 22 dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando dice sé hacedores de la palabra es sométete. No solamente que la sepas, no solamente que la aprendas, ahora ponla en práctica. Sé hacedor de la palabra. Hermanos, le va bien a los que son hacedores de la palabra. No es lo mismo un creyente que no practica la palabra de Dios a un creyente que practica la palabra. No es lo mismo. Hay mucha diferencia. Hay una distancia muy lejana entre el que no practica la palabra de Dios y el que es un hacedor de la palabra, sí practica la palabra de Dios. Hay mucha distancia.
somos bíblicos, somos fundamentales, tenemos la doctrina correcta. Solamente hace falta que la pongamos en práctica. No la ignoramos, conocemos la Biblia, somos conocedores. Si se pudiera decir, somos eruditos en la palabra de Dios. Solo hace falta que la pongamos en práctica. Eso marcaría una gran diferencia si ponemos en práctica la palabra de Dios. Someternos a Dios significa someternos a su autoridad, someternos a su voluntad, someternos a la obediencia de la palabra. Significa someternos a Jesús, someterse a Jesús que gobierne nuestra vida, que sea Señor de nuestra vida. Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es sometimiento, y ya no vivo yo. Dígalo, y ya, eso es sometimiento. Cuando nosotros no nos estamos sometiendo, ahora sí vamos a vivir para nosotros. Ahora sí nos toca a nosotros. Dice, no, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque estoy subyugado. Soy siervo, soy esclavo de Jesús. Estoy sometido a Jesús. Ya no vivo yo. Y entonces te aclara y nos dice, mas vive Cristo. ¿Qué dice? En mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, porque estamos aquí en esta tierra, en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice? O sea, ya no vivo para lo que a mí se me pegue la gana, vivo para lo que Él mande y ordene. Él es el Señor, yo soy el siervo. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Ponme atención. Le va bien, les va bien a los que se someten a Dios. Son vencedores, son triunfadores, son conquistadores. Son de bendición para ellos, sus familias, para otra gente. Son de bendición. Les va bien a los que se someten a Dios. Lo que te quiero decir en esta mañana, y te he tratado de decir, que si tú te sometes a Dios, te haces un gran bien. Vas a ser un cristiano de victoria, de triunfo, de éxito. Una cristiana conquistadora, con el gozo del Señor en tu vida. No frustrado, no frustrada, no fracasado, no fracasada. Conquistando de triunfo en triunfo con Cristo. Porque te has sometido a Él, a su señorío. Déjame decirte, a ver si no te agarra esto. Cristo no es un perdedor, Cristo es un vencedor. Tú te sometes al vencedor. ¿Qué vas a hacer tú? No, por eso dice que en Cristo somos más que, ¿qué dice? Porque te sometes al vencedor. ¿Qué vas a hacer tú? Vencedor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted, hermana? Se somete al vencedor. ¿Qué va a hacer usted? Vencedora. Se somete al vencedor. Usted va a ser una vencedora. ¿Sí? ¿Alguien me está escuchando todavía? Pero ¿por qué no nos sometemos a Dios? La pregunta de todo el mensaje, ¿por qué? ¿Por qué no nos sometemos a Dios? Cuando nos sometemos a Dios, el enemigo ni siquiera nos puede hacer daño. Como dice allá el versículo de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate, aún sometiéndonos a Dios, el diablo, qué interesante, no nos puede tocar porque estamos con el vencedor. El diablo huirá de nosotros. ¿Te das cuenta? El mismo Satanás no puede llegar a perjudicar tu vida porque tú estás con el vencedor. Tú estás sometido a Dios. Y como sometido a Dios, el diablo va a huir. Pero la razón por qué no nos sometemos a Dios, vamos a dar respuesta a la pregunta de toda la mañana. Santiago capítulo 4, versículo número 6, versículo anterior. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. La razón por la cual no nos sometemos a Dios es por nuestro puritito orgullo. Sale nuestro orgullo. Y porque somos tan orgullosos, ¿por qué me voy a someter a Dios? ¿Por qué? ¿Que acaso Dios no sabe quién soy yo? ¿Que acaso Él no sabe cuántos títulos tengo yo? ¿Que acaso Él no sabe qué persona en la sociedad tan significativa soy yo? Y aún los que ni siquiera ni tienen títulos ni son significativos, su propio orgullo, ¿por qué me voy a someter a Dios? A mí no me ha dado como a otros les ha dado. A mí no me ha bendecido como a otros ha bendecido. Y por el puritito orgullo no nos queremos someter a Dios. Y la palabra de Dios dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, los orgullosos, los altivos de corazón, y da gracia a los humildes. ¿Qué necesitamos para someternos a Dios? Necesitamos humildad. Humillarnos ante Dios. Nota, Abraham no se puso a pelear ni a contender con Dios. Abraham, quiero que dejes todo, tu casa, tu parentela, tus posesiones, tus bienes, esa mansión que le construiste a Sara, déjala. Y Abraham dijo, no, Señor, ¿por qué si me costó 20 años de trabajo? No, Señor, yo no la dejo. No se puso. Sí, Señor, lo que usted mande, Señor, lo que usted diga, Señor. Josué, cuando se vio impresionado por el príncipe del ejército de Jehová, que ni siquiera sabía quién era, pero se vio impresionado. ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque tú eres alguien muy impresionante, muy significativo. La verdad es que con quien tú estés, ya se sabe quién va a ganar. Y Josué está tan impresionado. Y el ángel de Jehová le dice, no, yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y en ese momento Josué se tira al suelo y empieza a adorarle y se empieza a someter a Dios. Eso se llama humildad. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice? Alguien que está dispuesto a hacer todo lo que Él quiere, como David, que era conforme al corazón de Dios, que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Eso no lo dijo otro hombre de David, eso lo dijo Dios mismo. Quien conoce los corazones, lo aprendimos en esta mañana. Quien conoce la mente, lo escudriña todo. Dios mismo lo sabe. Él va a hacer todo lo que yo quiera. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros? ¿Sabe por qué tal vez no lo puede decir? Porque nuestro propio orgullo no nos deja someternos a Él. ¿Por qué yo me voy a someter a Dios? ¿Por qué? Tú dirás, pastor, la verdad yo nunca he dicho eso, que no me quiero someter a Dios, pero nuestros hechos dicen. Dijo una vez alguien, haces tanto ruido. Con lo que hablas que no me dejas escuchar. Haces tanto ruido con lo que haces que no me dejas escuchar lo que hablas con tu boca. Y lo estamos mostrando con nuestros hechos, que no nos queremos someter a Dios. Yo no sé usted. Yo creo que después de este mensaje yo puedo decir esto, me conviene someterme a Dios. ¿Cuántos aquí podrían decir, pastor, en verdad me conviene someterme a Dios? Vamos a orar. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, someternos a ti. Te necesitamos a ti. Ayúdanos, por favor. Estamos en tus manos. Pedimos de tu ayuda. Pedimos de tu bendición. Mira, en esta mañana aquí está el altar. Te quería decir, puedes quedarte allí en tu banca y doblar tu... Pero yo te invito esta mañana a salir como una señal de sometimiento. Salir de tu banca y venir al altar como una señal de decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Me someto a ti. Aquí estoy, Señor.
Ya no vivo yo, mas quiero que viva Cristo en mí. Aquí estoy, Señor, para hacer todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, para que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Una señal de sometimiento. Aquí está el altar. ¿Quién más? Vienen otros, viene más, viene más. Sometiendo nuestra vida, sometiendo nuestro corazón, sometiendo nuestro ser, aún sometiendo nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a someternos. Te necesitamos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Doblegamos nuestra rodilla en señal de sometimiento y de pedir y de suplicar: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ayúdanos. Te pido por cada hermano, cada hermana, aquí en el altar, podamos voluntariamente someternos a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. Gracias por lo bueno que eres. Bendice cada hermano, cada hermana. Qué bien nos haríamos si nos sometemos a ti. Les va bien a los que se someten a ti. Ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.